La apostasía. Tenemos una fuerte advertencia de parte de Dios en cuanto a la apostasía, que tenemos que tener mucho cuidado sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una palabra que se usaba en la antigüedad para definir la rebelión contra la autoridad, la rebelión contra las leyes. Entonces, es una palabra que implica rebelión, espiritualmente hablando, dentro de la iglesia, es una rebelión contra la ordenanza de Dios, es una rebelión en contra de la palabra de Dios. Normalmente no es una rebelión totalmente abierta, es una rebelión encubierta, es una rebelión escondida, disfrazada, la mayoría de las veces, que hace que la gente haga cosas rebeldes en contra de Dios sin saber que lo está haciendo, pensando que está haciendo cosas buenas. Entonces, vamos a leer así sobre lo que dice la apostasía, la palabra del Señor. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, este texto, la apostasía es algo inevitable en la iglesia. O sea, yo diría que es un propósito de Dios. Dios permite la apostasía dentro de la iglesia, porque la apostasía en definitiva viene siendo como un filtro. Las personas que no son rectas con Dios, que su corazón no está alineado con el corazón del Señor, se van a ir siguiendo apóstatas. Porque la palabra dice que las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. Conocen la voz de su pastor, de Jesucristo. Entonces vemos, dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, no son. El problema de los apóstatas, de los que se rebelan contra la palabra de Dios, no es que se rebelan y se van de la iglesia. Eso no fuera ningún problema. Fuera muy bueno que todos los que se rebelaran contra la palabra de Dios se fueran de la iglesia, si la iglesia se mantuviera limpia. Pero no es así. El gran problema de los apóstatas es que se rebelan contra la palabra de Dios, contra lo que la Biblia dice, y se quedan dentro de la iglesia y empiezan a enseñar esas cosas dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos que estar muy atentos de todo lo que se enseña dentro de la iglesia, porque no podemos confiarnos. No podemos confiarnos en nada. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo está metiendo enseñanzas erradas, falsas doctrinas y falsas ideas a todo nivel. Dice, introducirán encubiertamente. Eso quiere decir que maestros de escuela dominical, pastores, líderes, sencillamente irán a predicar, enseñarán en la escuela dominical. Bueno, la escuela dominical es algo que lamentablemente ya en muchas iglesias ya no existe, pero es algo que va marcando el decaimiento, la caída de la espiritualidad y de la iglesia, y que está aumentando cada día más lo que es la apostasía. El punto es que van a introducir los engaños, la herejía destructora sutilmente, encubiertamente. O sea, van a ser hombres y mujeres de Dios conocidos, que los hermanos confían en ellos porque son personas que tienen un legado dentro de la iglesia, pero se van a torcer. Y por ejemplo, ahora se oyen tantas doctrinas a través de las redes, tanto, tantas personas enseñando, hay tantos demonios enseñando doctrinas de demonios y doctrinas que se oyen muy bien, pero que son mentiras, son apóstatas, y están trayendo eso a la iglesia. ¿Ve? El feminismo se está metiendo dentro de la iglesia. Ya hay iglesias que se han desviado tanto que hasta están apoyando a los sodomitas, al grupo LGTB. Es terrible lo que está pasando. Tenemos que estar atentos, y porque cuando estamos en la iglesia, tenemos que oír los mensajes y tenemos que discernir los mensajes. Tenemos que conocer. Los que no conozcan en este tiempo la palabra de Dios, los que no se sumerjan en el conocimiento de la Escritura,
se van a perder lamentablemente, porque el diablo sí conoce la escritura, los demonios sí conocen la palabra de Dios y sí saben cómo torcerla. Entonces, los que no se preocupen por estudiar la palabra, por conocer la escritura, van a ser engañados con mucha facilidad. Ahora dicen que muchos seguirán sus disoluciones, porque es una disolución, es la palabra de Dios y la disuelven. Dice, por ejemplo, hablando de la libertad, Cristo nos libertó, eso es una verdad, pero nos libertó y ya nosotros, pero lo que no es verdad es que nos libertó y ya somos libres de hacer lo que queramos y vivir como queramos, porque ya Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso lo he oído en muchas oportunidades dentro de la iglesia y la gente aplaude. Cristo no perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados solamente, lo que hemos confesado. Los presentes y los futuros los perdonará si nos arrepentimos. Pero no es que podemos pecar porque ya están perdonados. Ya Cristo sufrió por eso en la cruz del Calvario. Eso es una mentira del diablo. Entonces tenemos que estar atentos a todo este tipo de cosas que se están infiltrando a la iglesia de diferentes formas y por maestros no- que son reconocidos y son predicadores famosos. Le voy a relatar un caso de apostasía terrible que pasó hace muchos años atrás. Había un predicador llamado William Marlon Branham, un hombre muy conocido, famoso, usado por Dios, haciendo milagros, sanidades, cosas extraordinarias hacía Dios por la mano de ese hombre. Pero el orgullo corrompe a la persona y se le apareció un hombre, se le apareció un ángel, perdón, a este hombre y le dijo que él era, así como Juan el Bautista había sido el precursor de la primera venida de Cristo, había sido escogido como el precursor de la segunda venida de Cristo y que le iba a dar revelaciones y cosas que son nuevas en las Escrituras y le empezó a decir una cantidad de barbaridades y él se las creyó. Y de ahí salió la doctrina de los solos Jesús, que niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Y mucha gente siguió las disoluciones de este hombre y se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron del camino correcto y se perdieron y están metidos en una secta diabólica que niega al Espíritu Santo y niega al Padre. Eso es realmente es terrible. El Señor habla muy bien en el Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, la carta que le hace, y le dice que ellos han estudiado a los que se dicen ser apóstoles, y lo han escudriñado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. No es pecado escudriñar los ministerios que llegan a la iglesia o que se invitan a la iglesia. No es pecado ver si realmente andan en el camino correcto. Estamos en tiempos difíciles y la apostasía está por todas partes. También dice, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La parte delicada para caer, la parte peligrosa para caer en esta doctrina de apostasía es esta. Dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los posteriores tiempos, en estos tiempos, muchos se apartarán de la fe, muchos apostatarán oyendo a doctrina de demonios y a espíritus engañadores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. En las redes sociales se están oyendo predicadores. Ahorita todo el mundo es maestro, todo el mundo es predicador. Alguien lee la Biblia 2 veces y asiste un año a la iglesia y ya es un predicador. Y eso no es así. Los predicadores pasan por un desierto, son quebrantados, son tocados, tienen una experiencia con Dios, son llamados por Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el principio de apartarse del camino de Dios, del camino correcto, es oír. Porque por el oír, el oído se entran los demonios, la falsa doctrina y la persona es tocada, es convencida por los espíritus de error y caen en el error por la rebelión de estar oyendo lo que no deben estar oyendo. Porque no nos mandó Dios a escudriñar la falsa doctrina para enseñar sobre ella y para poder discernirla.
En ningún momento mandó el Señor eso. El Señor nos mandó a conocer a Cristo, a conocer la verdad. El que conoce a Cristo, el que conoce la verdad, va a saber diferenciar en cualquier momento dónde está la mentira. En los Estados Unidos, en la Reserva Federal y en los bancos de Estados Unidos, para enseñar a los cajeros y a las personas que tienen que ver con el manejo del dinero, enseñarles cómo son los billetes falsos, no le enseñan los billetes falsos. Lo único que hacen con esa persona es enseñarle los billetes verdaderos al detalle, al milímetro, detalle por detalle, cosita por cosita, todo lo que tienen los billetes de 20 verdaderos, los billetes de 50, los billetes de 100, todo eso le enseñan cómo son los detalles que tiene el verdadero. Y conocen el verdadero como la palma de su mano. ¿Y qué pasa? Cuando ven uno falso, ya lo identifican enseguida porque conocen el verdadero, porque saben todas las cosas que tiene el verdadero y no la van a conseguir en lo falso. Así es lo que quiere Dios con nosotros, que nos metamos en la palabra de Dios, que conozcamos la Escritura, que conozcamos a Cristo, que escudriñemos todo lo que es Cristo, nos metamos en las verdades eternas, pidamos a Dios sabiduría y revelación, y con eso vamos a estar preparados para que nadie nos aparte de la verdad, porque vamos a conocer la verdad y vamos a poder discernir con toda claridad lo que es el engaño y la mentira. El apóstol Pablo también le dice a la iglesia lo siguiente en el capítulo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, le dice así, despidiéndose de la iglesia, le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Oigan esto, y de vosotros mismos, de esos hombres que estaban ahí santificados, oyendo a Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es extraordinario esto. Cualquiera que se descuide puede ser enredado por las garras del enemigo. Cualquiera que se descuide. Nosotros somos ovejas. Necesitamos estar agarrados del manto del Señor. Si alguien piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saberlo. Tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo porque la apostasía está ahí afuera. La apostasía se está metiendo en la iglesia. La apostasía se está metiendo en los cantantes, en los predicadores. Ya los púlpitos están llenos de burladores, de predicadores chistosos que hacen que la congregación disfrute mucho de sus chistes, pero están vacíos de Dios, están allí contaminando el púlpito con su carnalidad. Hay diferentes tipos de apostasía. Hay tipos de apostasía. Y nosotros tenemos que estar muy, muy atentos porque, por ejemplo, es una apostasía decir que en la actualidad hay apóstoles nuevos que tienen el mismo nivel y el mismo nivel de los 12 apóstoles que escogió el Señor Jesucristo. Eso es apostasía. Podemos llamarnos apóstoles todos, porque apóstoles lo que significa es enviado. ¿Verdad? Y todos somos enviados a llevar la palabra del Señor. Pero apóstoles como aquellos que pretendan tener esa autoridad sobre la iglesia y que le pidan a la iglesia que lo sostenga porque ellos son apóstoles y le den el 10% de lo que recibe la iglesia. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Hay unos detalles que habla de apostasía en la palabra del Señor y dice así, el apóstol Pablo dice así, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Había una apostasía en ese tiempo que era rendir el culto a los ángeles. ¿Ve? Entonces el apóstol le dice, nadie los prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Nadie los prive de la vida eterna rindiéndole culto a los ángeles. Nosotros no somos llamados a rendirle culto a los ángeles, pero esa apostasía se había metido dentro de la iglesia y estaba afectando. Y como son seres santos, pero los ángeles de Dios no aceptan adoración. Los que aceptan adoración son los ángeles diabólicos, los ángeles que se rebelaron con el diablo. Otra detalle de apostasía que aparece en la escritura es esta. También el apóstol Pablo alertando a la iglesia de Colosenses. Dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Colosenses 2, versículo 16. O sea,
Los que hablen de que tenemos que comer tal o cual cosa dentro de la iglesia para ser mejores, para ser salvos, para agradar a Dios, eso es apostasía. Porque nosotros somos salvos no por lo que comemos o bebemos, sino por la sangre de Jesucristo. Que alguien nos venga a juzgar porque guardamos el domingo y nos estén presionando para que guardemos el sábado, eso es apostasía. Porque aquí dice con toda claridad, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo de la iglesia es el domingo. Dios cambió. Y eso vamos a hacer un estudio sobre eso, porque el domingo resucitó el Señor Jesucristo y comenzó una nueva época, comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia de Jesucristo. Y el domingo el Señor se reunió 2 veces con los apóstoles en un domingo, y los apóstoles en un principio se reunían los domingos. Entonces, esto es a grosso modo, estos estudios los pueden conseguir en estos libros de Revelaciones del Apocalipsis, tomo 1 y tomo 2. Aquí también tengo en este tomo los siguientes estudios que también los tengo en video dentro de este canal. Los 144.000 y su ministerio, la gloria de Jesucristo, se habrá salvo en la tribulación, los dos testigos, el quinto sello, el anticristo descubierto. Entonces, si alguno quiere avanzar, profundizar más en estos estudios proféticos, puede conseguir estos libros en Amazon. Quisiera poder hacer los estudios en los videos poniendo todo lo que está en los libros, pero sería demasiado largo ponerlo, serían videos muy largos. Dios les bendiga y Dios les guarde.